Una felicitación grande, sincera para la iglesia. 33 años son muchos años. Fue a la edad de 33 años que nuestro Señor Jesús fue llevado a la cruz. Entonces, cumplió un propósito de vida y luego ascendió a los cielos. Y hermanos, por esa razón tengo una pregunta. ¿Son ustedes una iglesia estratégica? ¿Una iglesia estratégica? ¿Qué es la estrategia? La estrategia es una palabra militar, es un término militar. Viene de estrategos, que significa, está compuesta por dos palabras. Stratos, ejército, y agos, que significa conducir o llevar. Un general es un estratega militar. Es alguien que conduce a su ejército hacia un objetivo específico. Por eso les digo que la estrategia es un término militar. Y otra cosa muy importante es que no debemos confundir la estrategia con la táctica. La táctica es el sistema o el método que se desarrolla para ejecutar una estrategia, para ejecutar un plan global. La táctica tiene el propósito de poner en orden los recursos, mover a la gente, mover lo que se necesita mover para completar la estrategia. La táctica tiene que ver con los detalles, con la logística, y sirve para reducir los márgenes de error. En la táctica se pone en práctica aquello para lo cual se ha entrenado, aquello que se ha practicado vez tras vez tras vez. Pero la estrategia tiene el propósito global de cumplir la misión de Dios para el extendimiento de su reino sobre la tierra. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y para cumplir ese plan, ese propósito, obviamente Dios tiene una estrategia. De manera que la táctica tiene que ver con los detalles, con la logística, mientras que la estrategia tiene que ver con el enfoque global. La estrategia busca cómo conectar los eventos y los esfuerzos de una iglesia para avanzar el reino de Dios en la tierra. La estrategia se enfoca en la misión global y ayuda a evitar la duplicidad y desperdicio de los recursos. Ahora, en la Biblia encontramos que nuestro Dios es un Dios estratégico. Dice en Éxodo 15:3 que Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Y Dios tiene una meta. Dios tiene un anhelo en su corazón, un propósito global, y es la adoración de todos los pueblos de la tierra. Cuando hablamos de pueblos en la Biblia, estamos hablando de grupos étnicos. Podríamos decir, este es un grupo urbano, pero ustedes conocen personas que hablan mixteco, personas que hablan zapoteco, personas que hablan otros idiomas, y esos son los grupos étnicos. Y el corazón de Dios late por esos grupos étnicos. Si ustedes pueden imaginar a Pablo y los apóstoles en aquel primer siglo, no llegaban con las naciones como las conocemos hoy. Llegaban con los pueblos, llegaban con los grupos étnicos. Y el propósito de Dios es que cada grupo étnico le adore. Ese es el propósito. Por ejemplo, en el Salmo 67, aquí ya estoy diciendo que el propósito es la adoración de todos los pueblos de la tierra. Pero en el Salmo 67
Y el versículo 3 dice que todos los pueblos te adoren. En el mismo Salmo, pero en el verso 5, también dice lo mismo, que todos los pueblos te adoren. Y el Salmo 117, muchas veces cantamos el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. De manera que la meta y el propósito de Dios es que todos los pueblos le adoren, que todas las naciones le adoren, que todas las lenguas, todos los grupos étnicos le alaben, le adoren y le sirvan voluntariamente. Ustedes están aquí porque Dios los ha salvado y Dios los ha salvado para adorarle, para servirle. Pero también para que ustedes formen parte de la estrategia de Dios, alcanzando precisamente a otros grupos étnicos, a otros pueblos de la tierra. Entonces tenemos la pregunta, ¿cuál es la estrategia de Dios para que todos los pueblos le adoren? ¿Cuál es la estrategia de Dios para lograr la adoración de todos los pueblos? La estrategia de Dios nunca ha cambiado. El plan de Dios nunca ha cambiado. La misión de Dios nunca ha cambiado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios formó un pueblo, la nación de Israel, para que este pueblo lo adorara y lo sirviera voluntariamente, dando a conocer su nombre y su palabra para todas las familias de la tierra, para que todos los pueblos conocieran al Dios verdadero y le adoraran y le sirvieran voluntariamente. El profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 49, los versículos 5 y 6, dice de esta manera: ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, aún en el Antiguo Testamento, el plan de Dios, la estrategia de Dios, no era solamente que Israel lo adorara, no era solamente que Israel lo conociera. Dios formó a Israel, formó a ese pueblo para que ellos fueran sus predicadores, sus voceros, sus misioneros, sus evangelistas, sus discipuladores, etcétera, para alcanzar a todos los pueblos de la tierra, para anunciar al único Dios verdadero y que al conocerle le sirvieran y le adoraran. En el Antiguo Testamento, Dios formó un pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios formó otro pueblo, la iglesia, básicamente con el mismo propósito. A la iglesia Dios le ha dado la misma responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el Antiguo Testamento formó un pueblo, la nación de Israel. En el Nuevo Testamento formó otro pueblo, la iglesia. Y el libro de Efesios, y no lo vamos a considerar en este momento, pero el libro de Efesios nos dice que llegó el momento en que Dios fusionó, de alguna manera, el pueblo judío con el pueblo gentil en una nueva entidad, un nuevo cuerpo llamado precisamente la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Dice la Biblia que Dios quitó la pared intermedia que había de separación y entonces quiso Él unir a los judíos y a los gentiles en un nuevo cuerpo, la iglesia. Por eso en 1 Corintios 10:32 habla de 3 grupos de personas. 1 Corintios 10:32 habla de judíos, de gentiles y de la iglesia. Judíos, todos los que son de Israel. Gentiles, todos los que no somos de Israel. La iglesia, cualquier judío o cualquier gentil que se convierte a Cristo. Cualquier judío o cualquier gentil que viene a Jesucristo ahora forma parte de esta iglesia. Y como les dije hace un momento, la estrategia de Dios no ha cambiado. La misión de Dios no ha cambiado. El propósito y el deseo en el corazón de Dios es que todos los pueblos de la tierra le conozcan, le sirvan y le adoren voluntariamente. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, los versículos 9 al 12, leemos estas palabras. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 9, regresando al verso 9, dice que era una gran multitud, que nadie la podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Y en otro pasaje dice: ¿y por qué están blancos sus vestidos? Dice: porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces Dios desea la adoración de todos los pueblos, de todos los grupos étnicos, de los grupos urbanos, de los grupos indígenas, de todos los grupos. Él creó al hombre para que el hombre le adorara voluntariamente. Y para esto, entonces, Dios tiene su estrategia. Y esta estrategia implica básicamente 2 cosas. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los hombres y mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo, salvados por el Señor Jesucristo. El hermano pastor estaba dando la bienvenida hace un momento a diferentes grupos, diferentes personas que vinieron. Y hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, ahí no habrá bautistas, lo siento mucho. Yo soy pastor de una iglesia bautista, sé lo que estoy diciendo. Soy pastor de la iglesia bautista Berea de Saltillo, Coahuila. Pero en la presencia de Dios no habrá bautistas, ni presbiterianos, ni metodistas, ni congregacionales, ni asambleas de Dios, ni pentecostales. En la iglesia de Dios habrá gente redimida por la sangre del Cordero. Bautistas, presbiterianos, metodistas, etcétera, que creyeron en Jesús. Porque no todos los bautistas han creído en Cristo. Digamos la verdad. Asisten a la iglesia, son buenos ofrendadores, son buenos diezmadores, hacen muy bien el aseo, cantan muy bien en la alabanza, pero tienen un corazón vacío, porque no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. No es una iglesia, no es una religión la que murió por nosotros en la cruz, sino el Señor Jesús. El Señor Jesús.
Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. De manera que la estrategia de Dios implica un cuerpo de hombres y mujeres regenerados por el Espíritu Santo, que se llama la iglesia. Pero también esa misma estrategia de Dios implica hacer discípulos. Es interesante que en la Biblia no aparece la palabra o la expresión discipulado. Nosotros la usamos, pero no es una palabra bíblica. Hay muchas palabras que usamos que no son bíblicas. Defendemos a capa y espada la palabra Trinidad, la Trinidad de Dios, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Busquen desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahí está el concepto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Pero los teólogos, para ayudarnos, para facilitarnos el entendimiento, inventaron la palabra Trinidad. Es una buena palabra, no es mala. El problema es que cuando hablamos con un testigo de Jehová, pues nos ganan en ese sentido, diciendo, oye, pero la palabra Trinidad ni está en la Biblia. Pero les voy a ayudar. En la Biblia está la palabra deidad. Lean el libro de Colosenses, les va a tomar unos 15 minutos leer Colosenses. Y la palabra deidad en Colosenses está escrita con una D mayúscula. Y la palabra deidad implica que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así es de que si les alegan que la palabra Trinidad no está en la Biblia, está bien, con humildad acéptenlo, pero díganle, está la palabra deidad, y así les matan el gallo. Bueno, así decimos allá en el norte, ¿verdad? No sé aquí, ¿qué es lo que matan, hermano Ubaldo? Gallina, no sé qué maten aquí. Pero la palabra discipulado como tal no está en la Biblia. En la Biblia está el mandato de hacer discípulos. Mateo 28. Ese mandato sí está. Y la palabra discípulo aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Específicamente en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, tenemos la estrategia de Dios en relación con hacer discípulos. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo enseñó la palabra a Timoteo. Y Pablo responsabiliza a Timoteo de enseñarle la palabra a otros, para que estos otros sean responsables de enseñar a la siguiente generación. Eso sí está en la Biblia. Eso implica la estrategia de Dios. Básicamente lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es: Timoteo, quiero que me imites. Quiero que me imites, que imites mi fe, que imites mi proceder, que imites mi enseñanza. Lo que yo te enseñé, quiero que tú lo enseñes a hombres fieles, para que esos hombres fieles sean capaces de enseñar a otros. De manera que hacer discípulos implica la imitación. Esa palabra está en la Biblia, imitar, y aparece varias veces. Por ejemplo, ¿qué le pedía el apóstol Pablo a los corintios? En 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué le dijo a los filipenses? En Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué advertencia hizo el apóstol Juan en la 3 de Juan capítulo 1 versículo 11? Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo
Sí, es del diablo, pero aquí dice, no ha visto a Dios. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y después, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de los Efesios? En el capítulo 5, Efesios capítulo 5, los versos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hacer discípulos implica este concepto de la imitación. De manera que el enfoque principal de todo esto es que tú imites a los que te enseñan la palabra de Dios, para que también hagas lo mismo, o sea, enseñar a otros, para que ellos te imiten a ti y se conviertan en adoradores de nuestro Dios. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Son ustedes una iglesia estratégica? Es el problema de tener el micrófono aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser estratégicos? ¿Cómo podemos ser estratégicos? Vamos a enfocar una iglesia estratégica del Nuevo Testamento para ver qué aprendemos en cuanto a cómo ser estratégicos. Aquí tenemos un mapa de la antigüedad. Pueden reconocer la botita. Y esa botita es la botita de Italia, ¿verdad? Somos los mexicanos los que usamos botas, pero son los italianos los que tienen la bota en su mapa. Y ahí podemos ver en el globito rojo la ciudad de Tesalónica. Tesalónica. Dios puso una ciudad en un lugar estratégico. Dios es el creador de todo. Dios mueve las circunstancias. Dios mueve la política. Dios mueve todo. Si hemos tenido un presidente, y yo sé que a algunos les gusta y a otros no me voy a meter en eso. Si hemos tenido un presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a ustedes les gusta, es porque Dios quiso que hubiera un presidente por 6 años llamado Andrés Manuel López Obrador. Y si a ustedes no les gusta, pues tienen que aguantarse, porque Dios quiso. Dios quiso que hubiera un presidente que se llamara Andrés Manuel López Obrador. Dios mueve las circunstancias. Ahí en el libro de Daniel podemos ver cómo Dios movía constantemente. Él pone reyes y quita reyes, dice la Escritura. Pone reyes y quita reyes. Entonces, Dios es el creador de la historia. Las cosas que suceden en la política, en la historia, etcétera, no sorprenden a Dios. No son casualidades. Dios de alguna manera lo sabe y muchas veces Él lo usa para su honra y su gloria. Dios es el creador de la historia y Él movió las circunstancias para que entre el año 315, 316 y 315 antes de Cristo, un señor llamado Casandro de Macedonia fundara una ciudad a la cual le puso el nombre de su mujer, Tesalónique o Tesalónica. Es como que si yo fundara una ciudad y le pongo el nombre de Teresita. Y aquí, bienvenidos a Teresita. Y este señor así le puso. Tesalónica era hija de Filipo II de Macedonia. Era hermanastra de Alejandro Magno, nada más para que ubiquen la historia. Tesalónica era la ciudad más poblada y próspera del antiguo reino griego de Macedonia. Fue construido en el mejor puerto natural del mar Egeo y además estaba ubicada sobre la mejor red comercial que unía Roma con Asia. Y no solamente esto, Dios creó una ciudad, pero Dios también creó una vía estratégica de acceso a Tesalónica.
Todo mundo podía llegar fácilmente a Tesalónica. Llegamos aquí ayer, ¿sí? Estábamos en Guadalajara, estoy pastoreando por la gracia de Dios 2 iglesias, una en Saltillo, otra en Guadalajara, y estábamos en Guadalajara. De Guadalajara viajamos en autobús, hermano Aarón. Es que hablando con mi hermano Aarón dice, pastor, ¿y viajaron en bus? Le dije, sí, viajamos en bus. Lo bueno es que no soy salvadoreño, ¿verdad? Viajamos en bus, en autobús. Estábamos en Guadalajara, viajamos a Puebla, en Puebla tenemos un hijo, ahí pasamos la mañana con él, almorzando, comiendo con él y esperando la noche, y en la noche viajamos de Puebla a Huatulco. Yo no sé qué tan fácil es el acceso, pero hay ciudades de muy fácil acceso. Hay ciudades que están escondidas, perdidas, allá donde nadie las puede encontrar. Dios puso la ciudad de Tesalónica en un lugar estratégico. Y Dios hizo una vía de acceso estratégico. Él movió las circunstancias para que se hiciera la llamada Vía Egnatia. Suena como Ignacio, pero nada que ver. Vía Egnatia, unos 170 años después de la creación de Tesalónica. Esta vía comenzó a construirse a partir del año 146 antes de Cristo. Los romanos construyeron la famosa Vía Egnatia aprovechando la ruta comercial que ya existía. Su propósito fue unir las provincias romanas que comprendían la antigua Iliria, Macedonia y Tracia. Ustedes que leen la Biblia se acuerdan que Pablo dijo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, desde Ilírico hasta no sé dónde. Entonces, esta Vía Egnatia quería unir la antigua Iliria, Macedonia, que es donde se ubica Tesalónica. A ver, me dijeron que aquí podía. Pues señala todo menos la pantalla. Bueno, está bien, no hay problema. Puse una línea hacia Berea para que ustedes, leyendo el capítulo 17 del libro de los Hechos, van a ver que Pablo llegó a Berea y después lo mandaron más abajo, a Atenas. Muy bien, el corazoncito que está a un lado de Berea, eso es lo que implica o la ubicación de Tesalónica. Ahora, esta Vía Egnatia se extiende desde aquel tiempo y hasta la actualidad a lo largo de 1130 kilómetros, desde la moderna ciudad de Durres, en Albania, hasta Bizancio, lo que más tarde se conoció como Constantinopla, hoy se llama Estambul. Entonces, Dios es el creador de la historia. Dios mueve las circunstancias. Si esta iglesia existe aquí por 33 años, Dios sabe por qué. Yo puedo decir, hermanos, este lugar no me parece muy estratégico, pero yo no soy Dios, ¿sí? Y tal vez más adelante Dios va a decir, ¿saben qué? El pastor Elías que vino de Saltillo tenía razón. No sé, ¿sí? Pero el punto es, todo lo que Dios hace, Dios lo hace de una manera estratégica. Creó una ciudad, la ciudad de Tesalónica, creó una vía de acceso, la Vía Egnatia, cualquiera podía usar esa vía, pero también en su momento Dios envió mensajeros estratégicos. Ustedes pueden ver allí a Pablo y a Silas predicando en la sinagoga de Tesalónica. Esto ocurrió durante su segundo viaje misionero. Ellos estaban en Listra. Para informarse bien de lo que estoy ahorita diciendo, lo que voy a decir, deben leer el libro de los Hechos, capítulo 16 y el capítulo 17. No lo vamos a leer ahorita, pero ustedes que están haciendo algún apunte, alguna anotación, recuerden, Hechos 16 y Hechos 17. De manera que esto ocurrió durante su segundo viaje misionero, cuando salieron de Listra, después de haber incluido a Timoteo en su equipo misionero. Y dice la Escritura que llegaron a Galacia, a la provincia de Galacia.
Y el Espíritu Santo no les permitió. Voy a poner el pasaje por si alguien quiere estarlo leyendo ahí en silencio. Llegaron a la provincia de Galacia, pero el Espíritu Santo no les permitió predicar allí. Dice la Escritura en este pasaje de Hechos que les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y entonces de ahí se fueron a otro lugar, intentaron ir a otro lugar, a un lugar llamado Misia, y nuevamente el Espíritu Santo no les permitió. Hasta que una noche Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le hablaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tesalónica está ubicada en Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso se dice en el verso 9, por si alguien está buscando el texto. De inmediato, Pablo empacó sus maletas y dijo: muchachos, vámonos, ya. Y partieron hacia Macedonia. Y lo primero que encontraron fueron azotes y cárceles. Pero estaban en el mero centro de la voluntad de Dios. Hay un dicho allá, ¿verdad?, que dice que nosotros las queremos peladitas y en la boca. O sea, todo fácil. Señor, mándame como misionero a Acapulco, a Vallarta, a Huatulco, allí, a sufrir ahí, ¿verdad? No. Dios lo envió a Filipos y en Filipos los encarcelaron y los azotaron. Al salir de Filipos, entonces se fueron a Tesalónica. Y ahora deben leer en su casa, en el libro de los Hechos, el capítulo 17, porque ahí nos dice que llegaron a Tesalónica. ¿Por qué decimos que Tesalónica era una iglesia estratégica? Al llegar a Tesalónica, a propósito, Pablo estuvo solamente 3 semanas. 3 semanas. Para establecer la iglesia de los Efesios en Éfeso, Pablo invirtió 3 años de su vida. 3 años, y dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, que estuvo con ellos enseñándoles de día y de noche. De noche y de día, enseñando por 3 años para establecer la iglesia de Éfeso. Pero para la iglesia de Tesalónica, 3 semanas. E inmediatamente hubo persecución y tuvieron que huir de Tesalónica y entonces viajar hacia Berea. Y los de Tesalónica, los judíos malvados que no querían oír la palabra, fueron hasta Berea y también hicieron alboroto, y entonces, temiendo por la vida de Pablo y sus acompañantes, los enviaron hasta Atenas. Persecución, cárcel. Ahora, ¿por qué esta iglesia de Tesalónica era una iglesia estratégica? ¿Cuáles son las características que hacen de Tesalónica una iglesia estratégica? Hago aquí un pequeño paréntesis. El mensaje que traigo en realidad es muy cortito. Todo lo que acabo de decir es la introducción. Y se van a dar cuenta que el mensaje es muy cortito en realidad. Y entonces, aquí vamos a ver 4 razones por qué decimos que Tesalónica era una iglesia estratégica. Y la primera razón es esta: por su postura espiritual. Vamos a leer. Ahora estoy en 1 Tesalonicenses, ahora estoy en el capítulo 1, y dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tesalónica era estratégica por su postura espiritual. 3 características que tenemos aquí: fe, esperanza y amor. Bueno, lo tenemos en otro orden:
fe, amor y esperanza, pero no importa. En este caso, y solo en este caso, el orden de los factores no altera el producto. Fe, amor y esperanza. Fe, esperanza y amor. Cuando Pablo ora por ellos, Pablo destaca estas tres virtudes. Estas tres virtudes revelan la naturaleza práctica del andar con Jesucristo. Si ustedes en su vida tienen fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. No importa si son bautistas, presbiterianos, metodistas, congregacionales, si tienen una relación viva con el Señor Jesucristo, una relación viva con el Dios de la Biblia, y tienen estas características, fe, esperanza y amor. Eso va a hablar de su andar con Jesucristo. Estas tres virtudes son elementos fundamentales del carácter de un seguidor de Jesucristo. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, misma carta, mismo libro, capítulo 5, el verso 8, ahí dijo: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Menciona las tres cosas: fe, esperanza y amor. En la primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando le escribe a los colosenses, también reconoce en ellos las mismas virtudes, diciendo desde el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fe, esperanza y amor. Entonces, ¿por qué eran estratégicos? Por su postura espiritual. Fe, esperanza y amor. Estas tres virtudes revelan la postura espiritual de los tesalonicenses. Una segunda razón por qué eran espirituales, por qué eran estratégicos, es por su percepción del Evangelio. ¿Cómo recibieron ellos el Evangelio? Dice aquí en los versículos 4 y 5, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Usted está aquí, usted ha sido elegido por Dios. En la mañana alguien me preguntaba acerca de la predestinación. Y así como con la hermana Lupita la conocí por las tortillas de harina y el cafecito, en la mañana también conocí dos nuevos amigos en el desayuno. Y me preguntaban de la predestinación. La predestinación no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con la santificación. Si ustedes son elegidos por Dios, ahora son predestinados. Si ustedes no son elegidos de Dios, no son predestinados. ¿Cuándo somos elegidos de Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces quedamos predestinados a la santificación. Ahora, dice el texto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hay tres palabritas que debemos considerar juntas: información, formación, transformación. Información, formación, transformación. Cuando leemos algo, cuando escuchamos algo, recibimos información. Cuando eso que leemos hace un cambio en nuestra vida, entonces se efectúa la formación. Cuando ese cambio es permanente, constante, entonces hablamos de transformación.
Ustedes conocen hermanos que vienen a la iglesia y siempre están batallando con la bebida. Son hermanos. Y lo estoy diciendo en serio, son hermanos. Siempre están batallando con el cigarro. Siempre están batallando con el adulterio. Siempre están batallando con la fornicación. Y tal vez son verdaderos creyentes. Pero lo único que ha llegado a sus vidas es la información. Oh, sí, el adulterio es pecado. Sí, la embriaguez es pecado. Sí, esto y aquello es pecado. Y solo reciben información. Pero no hay formación que pueda culminar en transformación. También deben conocer personas que antes eran bebedores y ahora tienen una victoria permanente en Jesucristo. Antes eran fumadores y ahora viven de triunfo en Cristo Jesús. Se puede ver la transformación de sus vidas. A nuestra iglesia ya llegaron parejas que vivían en unión libre. Lo único que hicimos fue enseñarles la palabra, no les estuvimos atosigando, molestando, y hoy deben casarse, no, solo les enseñamos la palabra. Y luego llegaron y dijeron, pastor, queremos casarnos. Muy bien. Transformación de vida. Entonces, estas tres palabritas. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses el evangelio? Dice, no en palabras solamente, sino también en poder. El poder del Espíritu Santo. La transformación siempre será posible por el poder del Espíritu. Y luego dice, y en plena certidumbre. Esto implica convicción personal. ¿Por qué te vas a bautizar? Pues es para ser miembro de esta iglesia. Mala motivación, mala respuesta. ¿Por qué te vas a bautizar? Pues es que el pastor dice. No, es que mi mujer me insiste mucho y ya, yo quiero bautizarme. Mala respuesta. ¿Por qué te vas a bautizar? Porque la palabra de Dios dice que yo debo obedecerlo. Y el bautismo es un mandato de Dios. Y yo quiero ser obediente a Dios. Esa es la transformación. Recibe la información, se efectúa la formación y Dios transforma su vida. Entonces, ¿por qué eran estratégicos? Por su percepción del Evangelio. Pero también eran estratégicos por su pugna por la imitación. La palabra pugna simplemente quiere decir lucha. Lucha. Se esforzaban por imitar al Señor Jesús. Y dice aquí en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Solo estuvo 3 semanas en ese lugar, en esa ciudad de Tesalónica. Pero tuvieron que huir porque rápido hubo problemas y persecución. Sin embargo, esas 3 semanas fueron más que suficientes para que ellos se enamoraran de Dios y se enamoraran de la palabra de Dios y en sus corazones hubiera el deseo de imitar a Dios. De verdad lucharon por imitar a Dios e imitar a los que les enseñaron la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4 verso 16, Pablo le dijo a los corintios, por tanto os ruego que me imitéis. Y también en 1 Corintios 11:1 les dijo algo semejante, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hermanos, no se trata de imitar cualquier cosa. No se trata de imitar por imitar. No se trata de imitar gestos o actitudes. Dice en el libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita la fe. Imita el carácter que sigue al Señor Jesucristo. Esta era la lucha de los tesalonicenses y lo lograron.
Llegaron a ser imitadores de los apóstoles y llegaron a ser imitadores del Señor. Seguimos con la misma pregunta. ¿Por qué eran estratégicos? Ya hemos dicho 3 cosas. Ahora, la cuarta. Ellos eran estratégicos por su prototipo como ejemplo. Un prototipo es un modelo. Y Pablo los pone como ejemplo. Eran un prototipo y llegaron a ser un ejemplo. Entonces, esta es la cuarta razón por qué llegaron a ser estratégicos. Tesalónica es una de las iglesias del primer siglo. Entonces, bien podemos considerarla nosotros también como prototipo para las iglesias de nuestro tiempo. Allí en el versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pueden ver el globito rojo, ahí se ubica Macedonia y es donde se ubica Tesalónica. Y más abajito es la región de Acaya, donde se ubica Atenas, Grecia. Y dice, ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y en un momento más vamos a ver que no solamente allí. Y ellos eran ejemplo específicamente en 3 áreas. Primero, eran ejemplo en la proclamación del Evangelio. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, la región de ellos, y Acaya, el estado vecino, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Sería como decir de las iglesias aquí. Hablo en plural porque son varias iglesias. Que lleguen a ser divulgadores de la palabra, predicadores de la palabra, evangelistas, mensajeros, misioneros, lo que sea. No solo en Oaxaca, sino también en Veracruz, también en, ¿qué está acá para más al sur? Chiapas. ¿Y por qué no cruzar hasta Guatemala? La iglesia bautista de Huatulco tiene presencia en Guatemala. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos presencia en el Asia Central. Y porque están grabando no puedo mencionar los nombres. Pero ahí tenemos 2 familias. 2 familias que por la gracia de Dios entrenamos allá en la iglesia de Saltillo y los enviamos al Asia Central. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. De manera que eran ejemplo en la proclamación del Evangelio, pero también eran ejemplo en su conversión a Dios. Dice el verso 9, porque ellos mismos, aquellos con los que ustedes han llegado con el Evangelio, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, si ustedes tienen menos de 5 años de ser cristianos, dicen, ay, pues sí, los ídolos. Pero si ustedes ya tienen toda la vida, nacieron en cuna cristiana, tal vez dicen, pastor, yo nunca he tenido ídolos. ¿Cómo no? A veces convertimos a la familia en un ídolo. A veces convertimos el trabajo en un ídolo. A veces convertimos a los hijos en un ídolo o a los padres en un ídolo. Los pastores llegan a convertir su ministerio en un ídolo. Hay quienes convierten la Biblia en un ídolo.
Por esa razón existe la palabra bibliolatría. La Biblia no nos fue dada para adorarla, nos fue dada para leerla, para estudiarla, para meditar en ella. La Biblia es la historia de Dios. No es la historia de una iglesia, no es la historia de una religión, es la historia de Dios. Y estos tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quieren ser una iglesia estratégica? Tienen que proclamar la palabra en todo lugar, tienen que convertirse verdaderamente a Dios. Y un tercer ejemplo es que son ejemplo en su esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice ahí en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la mejor motivación para trabajar para Dios. Teniendo la mira puesta en su segunda venida, teniendo nuestra esperanza, una esperanza segura en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo te gustaría que Él te encontrara? ¿De qué hablamos en esta noche? Hablamos de cómo ser una iglesia estratégica. Les dije que la estrategia es un término militar, que la estrategia viene de Dios. La estrategia no es un plan de aquí a una semana, de aquí a 2 meses. La estrategia es un plan global que puede tomar años. Por ejemplo, desde que el Señor Jesús dio el mandato diciendo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, han pasado 2000 años. Es la estrategia de Dios. No tiene que ver con el tiempo. Pablo invirtió tan solo 3 semanas en la iglesia de Tesalónica. El tiempo es relativo para Dios. Y les dije que nuestro Dios es un Dios estratégico. Y preguntamos, ¿cuál es la estrategia de Dios para lograr la adoración de todos los pueblos? La estrategia de Dios hoy está enfocada en la iglesia y en la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Y vimos esto considerando que en el Antiguo Testamento formó una nación para que esa nación hablara de Dios. Esa nación diera a conocerle a los pueblos al Dios verdadero, para que lo amaran y lo adoraran voluntariamente. Y en el Nuevo Testamento Dios formó una iglesia, el cuerpo de Cristo, con la misma responsabilidad de anunciar a otros la palabra, para que le conozcan, le amen y le adoren y le sirvan voluntariamente. La estrategia y la misión de Dios no ha cambiado. ¿Cómo podemos entonces ser estratégicos? La iglesia de Tesalónica nos da un buen ejemplo. ¿Por qué sabemos que Tesalónica fue una iglesia estratégica? Por su postura espiritual, fe, esperanza y amor. Por su recepción del Evangelio, percepción del Evangelio. La palabra no llegó a ellos en palabras solamente, sino en poder, en convicción, por su pugna por la imitación. ¿Cuál fue la exhortación de Hebreos? Recuerden a sus pastores e imiten su fe. Y porque eran un prototipo, un ejemplo. De manera que fueron ejemplo en proclamar el Evangelio, fueron ejemplo en convertirse a Dios y fueron ejemplo en esperar la segunda venida de Cristo. Lean esa primera carta. Y ahí está el secreto de cómo ser estratégicos. La Biblia es el manual de estrategias de Dios. No tenemos que reinventar la rueda. Aquí están las estrategias. Aquí está el manual. La iglesia es el cuerpo de Cristo que debe ejecutar las estrategias. Tenemos que ir constantemente al libro,
para saber cómo dirigir a mi familia, cómo vivir en mi trabajo, si soy patrón, si soy trabajador, cómo llevarme bien con mi vecino, cómo dice la Biblia que debo amar a mi prójimo y cómo presentarles el Evangelio. ¿Y qué hacer para que el fruto permanezca? Darles la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. No se logra de la noche a la mañana, hermanos. Ustedes tienen aquí, los de esta iglesia, 33 años. En 33 años, no levanten su mano. En 33 años, de los que han permanecido, porque me imagino, no sé cuántos hay aquí, bueno, esto sí lo voy a preguntar. ¿Cuántos están aquí desde hace 33 años? Una hermana. ¿Cuántos están aquí desde hace 20 años? 20 años. Otra hermana y otra hermana allá. ¿Cuántos están aquí desde hace 10 años? Aquí hay otra hermana, una hermana, otra hermana. ¿Puras hermanas? ¿No ganan hombres para Cristo aquí? ¿Cuántos están aquí desde hace 5 años? Hace 5 años. Muy bien, ahí hay dos hermanos. Ahora ya no contesten, ya no voy a preguntar. Ustedes que ya tienen 5, 10, 15, 20 años, en ese tiempo, ¿cuántas personas han ganado para Cristo? Esa es la estrategia de Dios. Y que digan, pastor, yo gané para Cristo y mire, ahí está sentado, ahí está con su familia. Yo gané al papá y luego él trajo a sus hijitos y a sus nietos. Esa es la estrategia de Dios. Esa es la estrategia de Dios. Me dio gusto ver a la iglesia que cantó, ¿de dónde? Copalita. Cada miércoles yo tengo una mini conferencia con mi hermano Ubaldo. Ustedes que lo están conociendo pues saben que también es misionero de nuestra iglesia y tengo que estar al pendiente de cada misionero. Y en esas pláticas me ha dicho, pastor, oremos por los hermanos de la iglesia de Copalita. Y ahora ya les veo el rostro. Siempre oraba, Señor, te pido por estos hermanos de Copalita. No sabía quiénes eran y no sabía que cantaban así tan bonito. Gracias a Dios. Hermanos, una vez más, felicidades por sus 33 años. ¿Quieren ser estratégicos? Necesitan usar la estrategia de Dios. Ganar almas y enseñarles la palabra. Ganar almas y discipularlas para que el fruto permanezca. Dios, pongo en tus manos a cada uno de los hermanos en este lugar, tanto los que son miembros como los que están como visitantes. Tú conoces a cada uno. Que tu palabra hable al corazón, que quede grabada en la mente. Y Señor, que nos alineemos con la estrategia tuya. No tenemos que reinventar la rueda. Tú ya tienes la estrategia. Lo único que necesitamos es leer el manual, tu palabra, la Biblia, para poder alinearnos con tu estrategia, para que otros pueblos te conozcan, te amen, te sirvan, te adoren voluntariamente. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.